La Biblia es considerada uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, pero lo que mucha gente no sabe es que no todos los evangelios escritos sobre Jesús fueron incluidos en ella. Durante siglos, los documentos sagrados fueron censurados, destruidos u ocultados, creando uno de los mayores misterios del cristianismo. ¿Por qué la Iglesia eligió solo 4 evangelios para formar parte de la Biblia oficial y rechazó docenas de otros manuscritos? Entre estos textos prohibidos se encuentran evangelios que revelan detalles desconocidos sobre Jesús, sus enseñanzas ocultas e incluso secretos sobre la creación del mundo. El Evangelio de Judas, por ejemplo, da una versión completamente diferente de la traición de Cristo. El Evangelio de Tomás sugiere que la verdadera salvación proviene del conocimiento interior, no de la fe ciega. Otros manuscritos hablan de una relación especial entre Jesús y María Magdalena o describen acontecimientos que contradicen la narrativa cristiana tradicional. Si estos evangelios contienen información tan impactante, ¿por qué fueron eliminados de la Biblia? ¿Quién decidió qué textos debían aceptarse y cuáles debían borrarse de la historia? ¿Podrían estos documentos prohibidos cambiar todo lo que sabemos sobre la fe cristiana? Hoy profundizaremos en los secretos de los evangelios perdidos y descubriremos lo que la Iglesia no quiere que sepas. Cuando pensamos en la Biblia, imaginamos un libro sagrado que siempre ha existido en su forma actual. Pero lo cierto es que la elección de los evangelios que forman parte del Nuevo Testamento fue un proceso controlado por los líderes religiosos y políticos de la época. En los primeros días del cristianismo circularon varios evangelios entre los primeros seguidores de Jesús, cada uno ofreciendo una visión diferente de su vida y sus enseñanzas. Pero en el siglo IV, la Iglesia decidió eliminar varios textos y conservar solo 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿quién tomó esa decisión? ¿Por qué tantos otros evangelios fueron rechazados y considerados peligrosos? La respuesta está en el Concilio de Nicea, un evento celebrado en el año 325 d.C., por el emperador romano Constantino. En aquella época, el cristianismo todavía estaba dividido entre varias corrientes, y cada grupo interpretaba las enseñanzas de Jesús de manera diferente. Para mantener la unidad de la Iglesia y fortalecer el Imperio Romano, Constantino reunió a los obispos y determinó qué textos debían ser aceptados oficialmente. Muchos eruditos creen que la Iglesia escogió solo aquellos evangelios que reforzaban su autoridad, mientras que aquellos que aportaban ideas más espirituales o cuestionadoras fueron prohibidos. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Judas presentaron una visión más mística de Jesús y la salvación, sugiriendo que el reino de Dios no era algo externo, sino una verdad que cada persona podía encontrar dentro de sí misma. Si este era el verdadero mensaje de Cristo, ¿por qué la Iglesia lo ocultó? ¿Podrían estos evangelios prohibidos revelar un Jesús diferente del que conocemos hoy? Entre los evangelios prohibidos, uno de los más controvertidos es el Evangelio de Judas, un manuscrito encontrado en Egipto en la década de 1970 y traducido recién en 2006. Contrariamente a lo que siempre nos han dicho, este evangelio retrata a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo más cercano de Jesús. En el texto, Jesús enseña a Judas secretos que no reveló a los demás discípulos, como si fuera el único que realmente comprendía su misión. En uno de los pasajes más impactantes, Jesús dice: «Los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me viste». Esto sugiere que la traición de Jesús a sus enemigos no fue un acto de traición, sino parte de un plan más grande.
Si esta versión es cierta, significa que Judas no era un villano, sino elegido para ayudar a Jesús a cumplir su destino. Esto cambia completamente la manera en que vemos la historia de la crucifixión. Pero la pregunta es, ¿por qué la Iglesia nunca ha aceptado este punto de vista? La respuesta puede estar en el hecho de que este evangelio presenta un Cristo diferente al de los evangelios oficiales. En lugar de un Jesús que vino solo para salvar a la humanidad del pecado, el evangelio de Judas sugiere que Jesús quería liberar a la gente del control de un Dios vengativo y opresor. Esta idea era peligrosa para la Iglesia, ya que ponía en tela de juicio su autoridad y los dogmas que se habían establecido a lo largo de los siglos. Si Judas era de hecho el discípulo más fiel y no un traidor, ¿qué más podría haberse distorsionado en la historia oficial? Otro evangelio prohibido que desafía la narrativa tradicional es el Evangelio de Tomás, un manuscrito descubierto en Egipto en 1945, junto con los famosos rollos de Nag Hammadi. A diferencia de los evangelios oficiales, este texto no cuenta la historia de Jesús, su crucifixión o resurrección. Es una colección de dichos secretos que Jesús habría compartido con sus discípulos más cercanos. ¿Qué hace que este evangelio sea tan peligroso para la Iglesia? Sus mensajes enseñan que el verdadero reino de Dios no es algo externo, sino un descubrimiento interior. En uno de los pasajes más impactantes, Jesús dice: «Si sacas a la luz lo que hay dentro de ti, lo que traigas te salvará. Si no sacas a la luz lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá». Esto significa que la salvación no vendría a través de la Iglesia o de los rituales religiosos, sino a través del autoconocimiento. Esta idea es completamente diferente de la doctrina tradicional, que enseña que solo se puede llegar a Dios a través de la fe y la Iglesia. Además, el Evangelio de Tomás sugiere que Jesús enseñó secretos solo a aquellos que estaban dispuestos a entender. Él no veía la salvación como algo para todos, sino más bien como un conocimiento que debía despertarse dentro de cada persona. Esta visión era muy similar al gnosticismo, un movimiento espiritual que la Iglesia consideraba herético. Si Jesús realmente enseñó que cada persona puede encontrar el reino de Dios dentro de sí misma, ¿significaría eso que la Iglesia ha perdido su papel de intermediaria entre Dios y los fieles? Fue censurado este evangelio porque le daba demasiado poder al individuo. Si este es el verdadero mensaje de Cristo, ¿qué más pudo haber estado oculto a lo largo de los siglos? Entre los evangelios apócrifos más enigmáticos, uno de los más controvertidos, es el Evangelio de María Magdalena. Durante siglos, la Iglesia retrató a María Magdalena simplemente como una fiel seguidora de Jesús. Pero este manuscrito perdido sugiere que ella tuvo un papel mucho más importante, posiblemente siendo la discípula más cercana de Cristo. Descubierto en el siglo XIX, este evangelio contiene una conversación entre María Magdalena y los demás discípulos después de la resurrección de Jesús. En el texto, María revela que Cristo le transmitió enseñanzas secretas que no fueron compartidas con los demás apóstoles. Pedro, indignado, pregunta: ¿podría ser que Jesús hablara con una mujer en secreto y no abiertamente con nosotros? Esto demuestra que María Magdalena era vista como una líder espiritual dentro del grupo de seguidores de Jesús, algo impensable dentro de la estructura patriarcal de la Iglesia primitiva. Además, el texto sugiere que María no solo comprendió profundamente las palabras de Cristo, sino que también tenía un conocimiento espiritual superior al de los demás discípulos. Si María Magdalena fue tan importante, ¿por qué se borró su verdadera historia? La Iglesia la redujo a una figura secundaria y durante mucho tiempo se la asoció erróneamente con una pecadora arrepentida,
confusión creada en el siglo VI por el Papa Gregorio I. Pero si Jesús le confió enseñanzas que no reveló a los demás discípulos, ¿qué más podría haber ocultado? Podría ser que María Magdalena tuvo un papel más importante en la difusión de las enseñanzas de Cristo y fue borrada deliberadamente de la historia para mantener la jerarquía masculina en la Iglesia. Si este evangelio hubiera estado incluido en la Biblia, ¿habría sido diferente el cristianismo? Si ya el evangelio de María Magdalena suscita dudas sobre el verdadero papel de esta figura en la vida de Jesús, el evangelio de Felipe hace aún más controvertidas estas cuestiones. Este manuscrito, encontrado junto con los rollos de Nag Hammadi en Milindodosí, Egipto, sugiere que Jesús y María Magdalena tenían una relación mucho más estrecha de lo que nos han dicho. Uno de los pasajes más enigmáticos del Evangelio de Felipe dice: «El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y con frecuencia la besaba en la boca». Este detalle generó mucha especulación. ¿Podría ser esto una prueba de que María Magdalena era más que una seguidora, sino más bien una compañera de Jesús? Algunos estudiosos creen que el término beso, en un contexto espiritual, podría simbolizar una transmisión de conocimiento sagrado, pero otros señalan que podría indicar una relación especial entre ambos. Además, el Evangelio de Felipe sugiere que María Magdalena era la discípula favorita de Jesús, lo que generó celos entre los demás apóstoles. Esta idea contradice la narrativa tradicional de la Iglesia, que siempre ha situado a Pedro como el principal discípulo y futuro líder del cristianismo. Pero si María Magdalena fue, de hecho, la persona más cercana a Jesús, ¿por qué su importancia fue borrada de la historia? ¿Fue este un intento de eliminar cualquier rastro de un linaje sagrado de Cristo, lo que podría haber cambiado por completo el curso de la fe cristiana? Si el Evangelio de Felipe estuviera incluido en la Biblia, ¿sería completamente diferente nuestra visión de Jesús y su círculo íntimo? Entre los evangelios prohibidos, uno de los más enigmáticos es el Evangelio secreto de Juan, un manuscrito gnóstico que presenta una versión completamente diferente de la creación del mundo y la relación entre Dios y la humanidad. Este texto sugiere que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios supremo, sino un ser inferior, un Dios falso que engañó a la humanidad. Según este evangelio, Jesús le reveló a Juan que el mundo fue creado por una entidad llamada Yaldabaoth, un ser arrogante y vengativo que creía ser el único Dios existente. Sin embargo, por encima de él había un Dios verdadero, una fuerza suprema de luz y sabiduría que la humanidad debía buscar. Esta idea contradice completamente la visión tradicional de la Iglesia, que enseña que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Padre Celestial que Jesús. El Evangelio secreto de Juan también habla de cómo la humanidad ha quedado atrapada en un ciclo de ignorancia y sufrimiento, mantenida bajo control por fuerzas espirituales que impiden el despertar del verdadero conocimiento. Solo aquellos que reciben gnosis, conocimiento sagrado, pueden escapar de este ciclo y encontrar la verdadera divinidad. Si este fuera el verdadero mensaje de Cristo, significaría eso que toda la estructura del cristianismo estaba basada en un malentendido. Fue censurado este evangelio porque amenazaba el poder de la Iglesia y sus doctrinas. Si el evangelio secreto de Juan estuviera incluido en la Biblia, sería completamente diferente la manera en que vemos a Dios y la creación del mundo. Otro evangelio perdido que desafía la narrativa tradicional es el Evangelio de la Verdad, un texto gnóstico descubierto entre los rollos de Nag Hammadi. Este evangelio no es una biografía de Jesús, sino más bien una revelación sobre la verdadera naturaleza de la realidad y el papel del conocimiento en la salvación. ¿Qué hace que este evangelio sea tan peligroso?
A diferencia de los textos oficiales, enseña que el mundo en el que vivimos es una ilusión, una prisión de ignorancia impuesta por poderes invisibles. Jesús vino no solo para salvar almas, sino para despertarlas a la verdad que estaba oculta a la humanidad. Uno de los pasajes más impactantes dice: quien no conoce la verdad, vive en el error. Cuando se liberan del error, encuentran la verdad y se iluminan. Esto sugiere que la salvación no proviene solo de la fe, sino del despertar del verdadero conocimiento. Este concepto está directamente ligado al gnosticismo, un movimiento espiritual que predicaba que el reino de Dios no estaba en los templos ni en las religiones, sino dentro de cada ser humano. Si se aceptara esta visión, el papel de la Iglesia como intermediaria entre Dios y los fieles perdería su importancia. Esto explica por qué este evangelio fue considerado una amenaza y prohibido en la doctrina oficial. Si el evangelio de la verdad hubiera sido incluido en la Biblia, habría seguido el cristianismo un camino completamente diferente, basado en la búsqueda interior en lugar de la obediencia al dogma religioso. La Biblia apenas menciona la infancia de Jesús. Después de su nacimiento y un breve episodio en el templo a los 12 años, queda un gran vacío hasta el inicio de su ministerio. Pero un manuscrito prohibido, conocido como el Evangelio de la Infancia de Tomás, revela historias previamente desconocidas sobre los primeros años de Cristo, y algunas de ellas son sorprendentes. Este Evangelio, que circuló entre los primeros cristianos, describe a un joven Jesús realizando milagros desde muy temprana edad. Pero a diferencia del compasivo Jesús de los evangelios oficiales, aquí aparece como un niño con poderes divinos, pero todavía aprendiendo a controlarlos. En uno de los relatos más controvertidos, Jesús moldea pequeños pájaros de arcilla y les da vida. En otro, un niño provoca su ira y Jesús lo maldice, provocando que caiga muerto instantáneamente. Estos relatos muestran un lado más humano y temperamental de Jesús, que contradice la imagen perfecta construida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Si este evangelio fuera aceptado, ¿cómo cambiaría la manera en que vemos a Jesús? ¿Su divinidad ya estaba presente desde la infancia o necesitaba aprender a utilizarla? Y lo más importante, ¿por qué la Iglesia decidió ocultar esta fase de la vida de Cristo? Si estos relatos son ciertos, ¿qué más podría haber sido censurado sobre la historia de Jesús? La resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos más importantes del cristianismo. Pero ¿qué pasaría si os dijera que hay un evangelio prohibido que describe este momento de una manera completamente diferente? Evangelio de Pedro, un manuscrito apócrifo descubierto en Egipto en el siglo XIX, contiene una versión de la resurrección que nunca fue incluida en la Biblia. En los evangelios oficiales, la resurrección de Jesús no se describe directamente. Solo sabemos que la tumba estaba vacía y que después se apareció a sus discípulos. Pero en el Evangelio de Pedro hay una escena detallada de resurrección, donde Jesús emerge de la tumba acompañado de 2 ángeles gigantes y una cruz parlante. Sí, este Evangelio describe la cruz como un objeto vivo que afirma haber sido testigo de todo. Además, los guardias romanos observan la escena con terror y una voz celestial resuena en el cielo. Si se aceptara esta versión, ¿qué cambiaría en la visión tradicional de la resurrección? ¿Se consideró este relato demasiado fantástico para incluirlo en la Biblia? ¿O había algo más profundo que la Iglesia quería ocultar? Si el Evangelio de Pedro fuera parte de la doctrina oficial, entenderíamos la resurrección de un modo completamente diferente. Los evangelios oficiales nos dicen que Jesús fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Pero ¿qué le pasó entre estos 2 acontecimientos? El Evangelio de Nicodemo,
Un manuscrito apócrifo, también conocido como los Hechos de Pilato, trae una revelación sorprendente. Jesús descendió al inframundo antes de su resurrección. Este texto describe lo que se llama el descenso a los infiernos, donde Jesús habría entrado al reino de los muertos para liberar a las almas que habían estado atrapadas allí desde el tiempo de Adán. El Evangelio menciona que Jesús se enfrenta a las fuerzas de las tinieblas y abre las puertas del infierno, liberando a patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés y David. Pero si este acontecimiento es tan impactante, ¿por qué no aparece en los evangelios oficiales? La Iglesia reconoce esta idea en algunas doctrinas, pero nunca ha incluido este relato completo en la Biblia. Podría ser porque cambiaría completamente la manera en que entendemos la misión de Cristo. Si Jesús realmente descendió al inframundo, ¿sería eso una prueba de que el infierno puede ser diferente de lo que nos han enseñado? Y además, ¿se ocultó esta historia para evitar preguntas que la Iglesia no quería responder? Si este evangelio estuviera incluido en la Biblia, tendríamos una visión mucho más amplia de lo que realmente ocurrió entre la muerte y la resurrección de Jesús. Entre los evangelios apócrifos, uno de los más controvertidos es el Evangelio de Bernabé, un texto que presenta una versión completamente diferente de la historia de Jesús. A diferencia de los evangelios oficiales, este manuscrito afirma que Jesús no fue crucificado y que, de hecho, Judas ocupó su lugar. Este evangelio, supuestamente escrito por Bernabé, uno de los seguidores de Jesús, afirma que Cristo fue llevado al cielo antes de la crucifixión, mientras que Judas fue transformado milagrosamente para parecerse a él y terminó siendo ejecutado en su lugar. Esta visión es mucho más cercana a la creencia islámica sobre Jesús, que también niega su muerte en la cruz. Si este evangelio fuera cierto, cambiaría por completo la base del cristianismo, ya que la crucifixión es considerada el sacrificio necesario para la salvación de la humanidad. Pero si Jesús no murió realmente en la cruz, ¿por qué se rechazó esta historia? Algunos eruditos creen que el Evangelio de Bernabé fue escrito mucho después de la época de Cristo, lo que pondría en duda su autenticidad. Sin embargo, su existencia plantea preguntas importantes. ¿Por qué hay tantas versiones diferentes de la historia de Jesús? ¿Cuál es verdadera? Si este Evangelio hubiera sido aceptado, ¿el cristianismo se habría desarrollado de un modo completamente diferente? En 1947, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia cambió todo lo que sabíamos sobre los textos religiosos, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en cuevas de la región de Qumrán. Estos documentos incluyen textos sagrados que datan de siglos antes de la formación de la Biblia oficial. Pero lo más impresionante es que algunos de estos manuscritos contienen versiones alternativas de pasajes que conocemos, así como evangelios y profecías que nunca fueron incluidos en la Biblia. Entre estos textos encontramos libros que hablan de la venida de dos Mesías, no de uno solo. Además, hay informes de una comunidad secreta que creía que guardaba el verdadero conocimiento divino, oculto al resto del mundo. Algunos eruditos creen que estos escritos pueden estar relacionados con los esenios, un grupo místico que vivía aislado en el desierto y pudo haber tenido contacto con Jesús. Si los rollos del Mar Muerto realmente contienen evangelios perdidos, ¿por qué la Iglesia nunca los ha reconocido oficialmente? ¿Revelan estos textos una versión de la historia que cambiaría completamente el cristianismo? Si esta biblioteca secreta ha estado oculta durante siglos, ¿qué más podría estar oculto en archivos secretos de todo el mundo? Después de explorar todos estos evangelios prohibidos, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos otros documentos aún están ocultos?
Si sabemos que manuscritos como el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena y los rollos del Mar Muerto fueron ignorados o censurados, hay otros textos que se han mantenido en secreto hasta el día de hoy. Muchos teóricos creen que el Vaticano posee una colección de escritos sagrados que nunca han sido revelados al público. Dentro de los archivos secretos del Vaticano hay miles de documentos históricos que nunca han sido analizados completamente, incluidos manuscritos antiguos que podrían reescribir la historia del cristianismo. Si existieran evangelios que ofrecieran una visión diferente de Jesús y sus enseñanzas, ¿podría esto representar una amenaza para la estructura de la Iglesia? Después de todo, muchos de los textos prohibidos enfatizan el autoconocimiento, la búsqueda espiritual sin la necesidad de una institución religiosa y la posibilidad de una conexión directa con lo divino. Si estas enseñanzas se hubieran conservado, tendría la Iglesia la misma influencia que tiene hoy. Y lo más importante, ¿se revelarán finalmente algún día estos secretos? Ahora que hemos explorado todos estos evangelios prohibidos, está claro que la historia de Jesús puede ser mucho más compleja de lo que nos han contado. La exclusión de textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y los rollos del Mar Muerto no fue una simple coincidencia, sino más bien una decisión de quienes querían controlar la narrativa del cristianismo. Si estos evangelios hubieran estado incluidos en la Biblia, quizás hoy tendríamos una visión completamente diferente de Jesús, de su misión y del verdadero significado de sus enseñanzas. Sería el cristianismo más espiritual y menos institucionalizado. Tendríamos una conexión más directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios. Lo que sabemos es que la verdad puede estar oculta en archivos secretos, cuevas olvidadas o incluso en textos ya encontrados, pero que pocos se atreven a explorar. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estos evangelios prohibidos revelan una verdad que la Iglesia trató de ocultar? ¿O crees que fueron eliminados por una razón legítima? Deja tu comentario y participa en este debate. No olvides suscribirte al canal para más revelaciones ocultas.